Provincial. Está con nosotros el gobernador interino, presidente natural de la legislatura provincial, el contador Osvaldo Francisco Jaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? Buen día. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días, un saludo para todos los televidentes. ¿Cómo está terminando el año Tucumán, desde el punto de vista institucional, político, económico? Bueno, yo lo que creo que desde el punto de vista institucional no hay duda que hemos finalizado y hemos comenzado muy bien dentro de este marco institucional y democrático, como es el hecho que se ha cambiado las autoridades, digamos, en este proceso institucional. El día 28 de octubre de este año asumieron los nuevos legisladores con total normalidad. El día 30 nos tocó jurar con el gobernador Juan Mansur y quien habla como gobernador y vicegobernador, en un acto muy importante donde nos acompañó el futuro presidente de los argentinos, muchos gobernadores, diputados nacionales, con lo cual yo entiendo que esa es una muy buena señal para la política y para la gestión en la provincia de Tucumán. Por eso yo entiendo que desde el punto de vista institucional y político, creo que hemos comenzado una nueva etapa dentro de la razonabilidad y yo diría bien. Pero no hay duda que hay problemas por delante que solucionar y no hay duda que seguramente hay mucha expectativa en el gobierno nacional que asume el 10 de diciembre, donde Tucumán, por el accionar institucional y político que ha desplegado el gobernador Juan Mansur, nosotros tenemos mucha expectativa en el próximo gobierno nacional. ¿Cómo está terminando el año desde el punto de vista económico Tucumán de cara a una expectativa que tiene la sociedad de un cambio, ¿no? Porque se han vivido situaciones económicas complicadas con la inflación, con la desocupación, con el tema del cierre de muchas empresas y que esto se ha visto reflejado en los últimos informes del INDEC, ¿no? Tanto en la desocupación como en la pobreza, la caída de la producción industrial, hemos visto el cierre de algunas empresas, incluso acá en la provincia de Tucumán. Digo, la expectativa, ¿cuál es el mensaje que debe recibir la sociedad en un mes o en los meses que son clásicos de una adrenalina distinta que vive la sociedad cuando se está terminando el año? Bueno, primero tenemos que separar lo que es el sector público, digamos. El sector público, no hay duda que nosotros hicimos un gran esfuerzo este año, un gran esfuerzo financiero, un gran esfuerzo presupuestario para cumplir con nuestras obligaciones presupuestarias en la provincia de Tucumán. Porque no nos olvidemos que cuando arrancamos el año teníamos una pauta inflacionaria, que luego lamentablemente no se dio. Luego lamentablemente el gobierno nacional no pudo cumplir con las expectativas inflacionarias. Y no nos olvidemos que yo diría que la mayoría de las erogaciones en el presupuesto provincial, directa e indirectamente, está atada a la inflación. Y fundamentalmente la partida más importante, que es la partida personal en el presupuesto de la provincia, porque con la cláusula gatillo, el año pasado, en el 2018, y con la cláusula gatillo este año en el 19, prácticamente se ha dado o se va a terminar de dar en diciembre un 100% de aumento de la planilla salarial, es decir, 49 el año pasado y vamos a superar los 50 este año, es decir, que la planilla de los empleados públicos provinciales en la provincia de Tucumán a valores constantes de personal se ha duplicado la planilla en cuanto al monto. Entonces no hay duda que esto trae aparejado un esfuerzo. Y en cambio los recursos, Omar, los recursos coparticipables, tanto nacionales como los recursos provinciales, hoy están viniendo por debajo del proceso inflacionario. Es decir, tenemos gasto a niveles de inflación y tenemos ingresos por debajo de la inflación. Es decir, que estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con noviembre, para cumplir con diciembre, para pagar el medio aguinaldo, con lo cual yo quiero traer tranquilidad a los empleados públicos de la provincia, que vamos a cumplir en tiempo y forma como lo hicimos estos últimos 4 años con el gobernador Juan Mansur. ¿Tiene una idea más o menos? A ver, está confirmando el pago en tiempo y forma del mes de noviembre, que está en curso, diciembre y el medio aguinaldo. Más o menos, leía, a ver,
quiero redondear este tema de la cláusula ajuste o cláusula gatillo. Todas las provincias que la aplicaron han tenido inconvenientes. Salta, ahora con el cambio de autoridades, se ha comprobado que está terminando con las cuentas complicadas el gobierno de Urtubey. Santa Fe tiene una discusión en la transición, el gobierno que se va del IPSI con el que viene de Perotti también, porque no saben qué va a pasar con la liquidación de la cláusula ajuste. Córdoba, antes de las elecciones nacionales, la frizó y ha sumado algunas deudas del gobierno de Schiaretti porque vio que no podía cumplir la cláusula de ajuste y la tuvieron que suspender. Ahora, el gobierno nacional entrante, la discusión va a estar dada en cláusula de ajuste o paritaria para todos los sectores. Recordamos que hay algunas actividades provinciales que no tienen paritaria, tienen acuerdos salariales. El caso de los docentes, por ejemplo, el caso de los trabajadores estatales. Están viendo dejar de lado la cláusula de ajuste para ir a paritaria. Sería una de las herramientas. Santiago va a inyectar 4.000 millones de pesos pagando el mes de noviembre, diciembre y medio aguinaldo. ¿Se tiene una idea de cuánto sería la cifra que va a desembolsar Tucumán noviembre, medio aguinaldo y diciembre? Sí. Primero quisiera hacer referencia a las provincias que vos nombraste. Cuando yo digo nosotros hicimos el esfuerzo, es porque no solo que estamos pagando y cumpliendo en tiempo y forma nuestros compromisos salariales, sino que lo estamos haciendo con recursos propios. ¿No tienes deuda Tucumán? Recursos propios. Sí, Tucumán tiene deuda que se la refinanciació, el famoso juicio del CIASI, que se refinanció a 20 años con la Nación, y por ahí tiene deuda a muy corto plazo, digamos, que son de alguna manera inyecciones financieras que nos van permitiendo ir cumpliendo con los compromisos. Yo por eso digo que a pesar del esfuerzo y de la situación, estamos llegando bien. Porque hacías referencia a vos, Omar, Córdoba. Córdoba no solo no le respetó la cláusula gatillo a los empleados, es decir, la pactó, pero no la respetó. Pero además Córdoba se endeudó en dólares. Y hoy, Schiaretti, el gobernador de Córdoba, está hablando de un reperfilamiento de la deuda, es decir, no está pudiendo pagar la deuda contraída en dólares. Lo mismo está pasando en Salta, lo mismo está pasando en Santa Fe, es decir, que a pesar que se endeudaron en peso, se endeudaron en dólares, no han podido cumplir con sus obligaciones esenciales salariales. Por esto es la diferencia que nosotros marcamos en Tucumán. Aún con endeudamiento Córdoba, Santa Fe, Salta, deuda en peso, deuda en dólares que hoy no la pueden pagar. Reperfilamiento directamente igual que la Nación. Para que el ciudadano entienda, el reperfilamiento es pedir una nueva forma de pago. Es para no hablar de default, Omar. El reperfilamiento es un nuevo término, es para no hablar de default, porque en realidad las provincias que se endeudaron con un dólar de 18 pesos, hoy la tienen que pagar a 63 pesos la deuda, es decir, es impagable las deudas de las provincias. Entonces, nosotros en Tucumán no solo no hemos contraído deuda, sino que además estamos asegurando los 2 sueldos y medio. Y la verdad que yo el monto, Omar, por ahí con esto de la cláusula gatillo, de los incrementos salariales, por ahí no quiero dar una cifra y confundir a la gente, pero no hay duda que estamos arriba de los 10.000, 13.000 millones de pesos que se van a inyectar al mercado financiero, que también no solo es para pagarle a los empleados públicos, sino que dinamiza la economía de los comercios, porque habría que preguntarle, yo por ahí veo que hay muchos comerciantes que reniegan, pero habría que reniegan de los empleados, de la administración pública, habría que preguntarle a los comerciantes qué día del mes trabajan más. Y yo no tengo duda que los comerciantes trabajan hasta el día 10, 12 que paga la administración pública provincial, que pagan los municipales, que pagan las comunas. Esos son los días que más trabajan los comercios de la provincia de Tucumán, tanto en la capital como en el interior. Es decir, que el pago del empleado público, que el esfuerzo del gobierno de la provincia también recircula en todos los comercios de la zona y da lugar a la dinamización de la economía provincial. En el sector privado también la situación se complicó, ¿no? Por, algunos dicen, la política macro a nivel nacional, la situación de los ingenios. Algunos ingenios han tenido que anticipar el cierre de sus moliendas, de San Juan que no molió.
el ingenio Bellavista, hacíamos referencia también del cierre anticipado, el Santa Bárbara, eso en la parte producción de azúcar y alcohol. ¿El sector privado cómo está en Tucumán hoy? Yo lo que creo que el sector privado no escapa a la situación macro, a la situación Perdón, nacional. me estaba olvidando de Luque, ¿no? No nos olvidemos que hoy hay empresas de características internacionales en Tucumán, como Escaña, como Arco. Yo los años que llevo, del 83 que volvió la democracia, Omar, yo nunca escuché que estas empresas prestigiosas, que son lo que producen para exportar a nivel internacional, hayan tenido problemas, jamás, y mucho menos con su personal. Entonces, escuchar que fábricas de este tipo, como la Escaña, como Arco, adelanten las vacaciones, algunos produzcan algunas suspensiones, la verdad que esto es producto de la mala economía nacional que se ha venido realizando, donde las variables macroeconómicas, la verdad que no encontraron el rumbo deseado. Y en ese sentido a nosotros nos preocupa mucho, no porque tenemos una administración pública que estamos llegando justo, pero también tenemos una actividad privada, Omar, que está quedando muy mal, una actividad privada cuyos insumos están dolarizados, los costos de la energía, los costos del combustible. Hay empresas que exportan, es decir, que generan ingresos en dólares, pero también los insumos también están dolarizados, es decir, que el margen de rentabilidad, o si es que podemos hablar de rentabilidad porque algunas se están sosteniendo, pero aquellas empresas que producen y venden en el mercado interno prácticamente están fuera de juego, están fuera del esquema. Y si a esto le sumamos, Omar, que no hay financiamiento bancario, que las tasas del interés para descontar un cheque le están cobrando a un comerciante, a un industrial, más del 80, del 90%, si a esto le sumamos que la cadena de pago en Tucumán se cortó, es decir, se van pagando cheque contra cheque, pero el efectivo no aparece. Entonces estamos en una situación muy grave y muy complicada. Por supuesto que no hay duda que tenemos mucha expectativa en el gobierno que viene, también sabiendo que esto no se va a solucionar de un día para el otro, porque Argentina queda con uno de los endeudamientos más importantes de la historia. Alberto Fernández tiene que pagar más de 20.000 millones de dólares por año, es decir, el año que viene hay que pagar 22.000 millones de dólares. ¿Y dónde están los dólares? Si en la reserva, cuando mucho, van a quedar 12.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Puede haber más reservas, pero están afectadas, tienen destino específico. Pero el año que viene ya tenemos el primer pago de la deuda externa que no hay duda que va a ser de difícil cumplimiento. Bien, durante la campaña se habló mucho de la famosa heladera, ¿no? La heladera llena, y también la expectativa que tiene la gente. Por allí una cosa es entender cuándo se está en campaña y otra cuando ya la sociedad definió qué perfil de gobernador, de presidente tiene. Sobre el tema, la expectativa inflacionaria, las proyecciones privadas dicen que el próximo año no va a ser como la de este año, que algunos aseguran que va a ser de un 55%, sino de un 40%. 15 puntos de diferencia es mucho para la característica que tiene una economía como la República Argentina. ¿Cuál debe ser el mensaje de la sociedad de eso de la expectativa de decir, bueno, cambió el gobierno nacional, mañana tenemos la heladera llena? ¿Cuál debe ser el mensaje que ha tenido alguien que estuvo en campaña y que hoy ya tiene la responsabilidad ejecutiva? ¿Cuál debe ser el mensaje de la sociedad? Yo lo que creo que primero tenemos que tener un mensaje para la clase política, Omar, que las elecciones ya pasaron, que el 9 de junio pasado Tucumán ya eligió sus autoridades, o sea, terminemos la campaña, y que el 27 de octubre los argentinos ya votamos presidentes, legisladores, terminemos la campaña. Entonces lo que tenemos que hacer, quienes hemos resultado electos por la voluntad popular, tenemos que hacer un alto en el camino, dejar las diferencias personales, dejar las diferencias políticas y trabajar todos en los problemas reales que hoy tiene la gente, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Cuáles son las preocupaciones acá en el ámbito provincial, las prioridades que tendrían? No hay duda que nosotros la cuestión financiera es un problema.
Tenemos que ver cómo seguimos y qué pautas se fijan para el año que viene. Luego nuestras economías regionales tienen que volver a ser rentables, Omar, porque las economías regionales, la industria, hoy ustedes saben que las industrias tienen una capacidad ociosa de un 60%, es decir, que de una fábrica, para que el ciudadano común entienda, de una fábrica se está utilizando la mitad de la fábrica, la otra mitad está paralizada, y esa mitad que está paralizada, ahí faltan obreros, ahí tendrían que estar trabajando trabajadores tucumanos, que hoy no están. Y esos son los que van a engrosar el número de la desocupación. Nosotros tenemos que reactivar la economía, nosotros tenemos que reactivar el consumo en la provincia y a nivel nacional. Y en el caso de Alberto Fernández, nosotros, la verdad que como provincia de Tucumán, vos bien lo sabés, hemos jugado un rol cuando él era precandidato, ni siquiera candidato era. O sea, antes de la PASO, ya el gobernador Juan Mansur, el peronismo de la provincia de Tucumán, apostó a Alberto Fernández. Luego de la PASO, no solo que hemos seguido apostando, sino fuimos de lleno a la campaña. Y bueno, hoy ganó y el 10 se tiene que hacer cargo. Es decir, nosotros tenemos mucha expectativa que Alberto pueda empezar de menor a mayor y analizando este contexto, esta herencia que recibe, que es la que recién hacíamos mención, empezar a poner a Argentina de pie. Y nosotros como tucumanos tenemos expectativa que el gobierno nacional nos tenga en cuenta, que Alberto Fernández empiece a federalizar determinados recursos nacionales que todavía no están federalizados. Nosotros no podemos concebir que los subsidios para los servicios públicos, el 90% se queden en Capital Federal y en Buenos Aires. No entendemos cómo de esa masa coparticipable, llámese energía, llámese el gas, la luz, el combustible, llámese el transporte público de pasajeros, no podemos permitir que Buenos Aires y Capital Federal se estén quedando con el 90%. Hay que coparticipar con un criterio de razonabilidad. No puede ser que en la provincia de Tucumán, Omar, el subsidio nacional para el transporte sea 50 millones de pesos por mes, mientras el otro 90%, a Tucumán le toca 0.7% y a Capital Federal le toca y a Buenos Aires el 90%. ¿Cuánto recibe el transporte de Tucumán? Perdón, 0.7%. ¿No el monto? ¿El monto? 50 millones de pesos por mes. ¿Y Capital Federal y provincia cuánto? No lo tengo el monto, pero el 90%, es decir, de la torta coparticipable, el 90% se queda en Buenos Aires y Capital Federal. Entonces, yo creo que Alberto Fernández, con ese criterio, y él lo dijo en todo, hay que gobernar, porque si viene el sostén de Alberto en la campaña, y no tengo duda que va a ser en la gestión, es de los gobernadores fundamentalmente, sumado también de los sectores de los trabajadores como la CGT. Pero Alberto va a tener que federalizar la República Argentina. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las prioridades? Porque, a ver, 2 o 3 temas que uno lo marca con los mensajes de la audiencia, ¿no? Pasó Calvo, se fue el ingeniero Baratelli, que nos dicen que técnicamente un excelente hombre formado en el área de obras públicas. Hoy la llegada del ingeniero Buraib, pero el tema fondos para solucionar un problema como el servicio de agua y cloaca o el tema seguridad, ¿se debe también negociar o pedir gestionar ante la Nación? Sí, yo lo que creo que el tema del recurso es una parte. Después tenemos la parte del funcionario y luego tenemos la planificación. Es decir, porque si a la SAT, por más recursos que le pongamos, si no tenemos la persona idónea y si no tenemos una planificación dentro de la SAT, es decir, vamos a seguir poniendo plata y por ahí los resultados no los vamos a ver y la gente, con razón, se va a seguir quejando. Entonces, la decisión que está tomando el gobernador Juan Mansur, no solo poner nombres, personas, sino también acompañarlo de una planificación y gestionar un financiamiento. Hoy el gobernador está en Estados Unidos, en Washington, tuvo entrevista con el BID, está buscando financiación para los problemas que nos faltan resolver. Y seguramente una empresa privada, pero con participación estatal, como es la SAT, no hay duda que es uno de los problemas que tenemos en la provincia, que hay que mejorar sustancialmente el servicio de agua y cloaca en la provincia. Y ahora vamos a tener la oportunidad, y ahora vamos a tener que mejorar. Por eso yo lo que creo
que todo tiene que ir acompañado de un funcionario, pero también de una planificación y también acompañado de los recursos si es que verdaderamente queremos solucionar los problemas. Y en nuestra etapa de gobierno, en esto estamos trabajando con el gobernador. No nos olvidemos que asumieron los nuevos funcionarios, ya tenemos los legisladores en funciones, llevamos 3 semanas, hemos asumido en octubre, llevamos 3 semanas de esta nueva gestión. ¿Cuándo se reúne la legislatura por primera vez? Hoy a las 11 de la mañana hay una labor parlamentaria, que es la primera reunión de esta nueva etapa de legisladores, y lo que yo tengo entendido, lo que hemos conversado con las autoridades de Cámara, y hoy se lo van a proponer a los presidentes de bloque, que el día viernes vamos a una sesión de Cámara. Va a entrar el tema de seguridad porque es también uno de los títulos hoy en el diario hace referencia a la demora de la llegada de las armas compradas a Israel. ¿Se han tenido que adecuar algunos tiempos o modificación de precios? ¿Por qué no la llegada de armas y qué puede hacer la legislatura en ese sentido, teniendo en cuenta que estamos en emergencia en materia de seguridad? Sí, lo primero que vamos a hacer en materia de seguridad, que creo que va a ser uno de los temas centrales el día viernes en la sesión de Cámara, va a ser prorrogar la ley de emergencia, que se vence. Esa ley de emergencia que tenía previsto no solo la emergencia en seguridad propiamente dicho, sino que también la emergencia en las cuestiones edilicias en materia de seguridad, como era la reparación de todas las comisarías, y también la emergencia en todos los programas aquellos de adicciones, es decir, para recuperar a aquellas personas que tienen problemas de adicción. Es decir, nosotros hemos sacado una ley de emergencia, si bien no hemos adherido al gobierno nacional, pero después la hemos llevado a las necesidades que tiene la provincia. Y el tema de las armas, llegó un decreto de necesidad y urgencia que, dado que pasó el tiempo por diferentes problemas, primero porque hubo una denuncia judicial acá en la provincia, luego porque el gobierno nacional por diferentes motivos se demoró en la autorización, porque para que entre un arma a la Argentina hay una repartición nacional que tiene que firmar, que tiene que dar el visto bueno, y se demoró y se pasó el tiempo. Es decir, el DNU que llega a la legislatura es para reprogramar de alguna manera el cronograma de los tiempos, tanto de entrega, de los pagos. Las armas están, digamos, lo que falta es el tema administrativo. Las armas están disponibles para traerlas, pero hay que... Y de hecho que algunas ya llegaron, ya se entregaron chalecos a la policía, pero todavía la mayor parte está por entregarse, pero hay que cambiar fechas porque ya hay fechas vencidas. Y eso es lo que trata el DNU que hoy mandó el gobernador. Luego también tenemos algunos temas del Poder Judicial y que tienen que ver también con algunas sugerencias que nos hicieron desde la Corte, y nosotros esas sugerencias las transformamos en proyectos de leyes de necesidad de funcionamiento que tiene el Poder Judicial. Es decir, que va a ser una sesión muy importante y con varios puntos en el orden del día. Por eso hemos coincidido todos los bloques políticos y las autoridades de Cámara a ir a una sesión, Omar. A ver, tengo 2 o 3 temas que son interesantes, le quiero decir a la audiencia, ¿no?, que es de interés general. Por ejemplo, se presupone, el presupuesto para el próximo año, más allá de que el Nacional todavía no tiene una proyección inflacionaria general, que algunos hablan de 40% aproximadamente, trasladado al ámbito provincial, ¿cuál sería el presupuesto 2020 para Tucumán? Sí, el presupuesto, el Poder Ejecutivo Provincial lo envió a la legislatura en tiempo y forma, en el mes de octubre. Sí. Ese presupuesto era de 125.000 millones de pesos, digamos. Se lo llevó a 156.000 millones de pesos. Es decir, que ha tenido, creo que un crecimiento de un 28-30%. Pero por supuesto que ese presupuesto también tenemos que ver en cuánto termina la inflación de este año y cuál es la pauta inflacionaria que da el gobierno para el año que viene. Porque si nosotros preveemos un 28% de incremento, presupuesto 19, presupuesto 2020, y la proyección inflacionaria que da el gobierno nacional el año que viene,
o la inflación real que se da el año que viene está por encima del 28 y estamos en problemas nuevamente, como es el hecho que hay que reajustar todas las partidas. Porque nosotros, Omar, dependemos de las variables económicas del gobierno nacional. Esta mañana Jesús le decía 156.000 millones. Ese es el presupuesto, digamos, que ya se envió a la legislatura en tiempo y forma. Pero el presupuesto no va a entrar en esta sesión. El presupuesto va a entrar en una próxima sesión porque la legislatura en estos 2 meses que quedan vamos a sesionar por lo menos 3 sesiones de Cámara vamos a tener si Dios quiere. Lo que siempre se le criticó al gobierno nacional saliente ha sido su política comunicacional, ¿no? que apuntó más al tema de las redes sociales, al tema del manejo de Twitter y de Facebook, y la política que coordinaba el secretario general de la Presidencia, Marcos Peña. Hoy el presidente entrante, que todavía no asumió, Alberto Fernández, hizo una ronda por distintos temas y tal vez por allí instala temas que son polémicos para la sociedad, ¿no? Por eso decía, una cosa es modo campaña, otra cosa es modo ejecutivo. Y habló del tema geopolítico, la relación con Chile, con Bolivia, con Ecuador, con Estados Unidos, con Venezuela, habló de situaciones internas, y ahí tocó un tema muy sensible para la sociedad. Y le pregunto a usted, teniendo en cuenta que Tucumán ya se pronunció desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, incluso por allí se habla de una muy buena relación del Papa Francisco con algún sector del futuro oficialismo, puso ahí el tema aborto, que uno de los temas que va a elevar como primera medida cuando sea presidente es legalizar el aborto. Y por ahí pensaba, digo, Tucumán se declaró provida, Tucumán ha sido una de las provincias que más fuerte ha trabajado para llegar de Alberto Fernández. ¿Eso lo pone en una situación complicada, digo, a la fórmula Mansur-Jaldo, o en caso particular a usted como presidente de la legislatura? ¿Cuál es la posición que tiene en este sentido? Bueno, primero, la verdad que el presidente habló de las relaciones con los países hermanos que realmente hoy no la están pasando bien, fundamentalmente Chile, Bolivia, y esto nos tiene que preocupar también a los argentinos, porque lo que hoy está pasando en Bolivia, hay muchas opiniones, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que un presidente que ha sido elegido por la voluntad popular no termina su mandato, porque Evo Morales, fuese cual fuese el problema, tenía que haber terminado su mandato el año que viene, creo que era en enero, terminaba su mandato. Y la verdad que el mandato de Evo Morales, al margen de los errores que puede haber cometido como se cometen muchos presidentes, pero tendría que haber terminado su mandato, pero lamentablemente, un jefe del ejército militar le pidió la renuncia a Evo Morales. Es decir, se pueden opinar muchas cosas, pero la única verdad es la realidad. Para ustedes fue un golpe de Estado. La realidad es que se ha interrumpido la democracia en Bolivia. Y la verdad es que hubo un golpe de Estado porque el jefe del ejército le pide a un presidente que ha sido elegido por la voluntad popular de los bolivianos, usted tiene que renunciar. Esto es clarito. Y esto lo transmite toda la prensa. Entonces yo me solidarizo con los hermanos bolivianos. Y ustedes fíjense en lo que pasa en Argentina. En Argentina, ¿cuántos problemas económicos hemos tenido? ¿Cuántos problemas sociales hemos tenido? ¿Cuántas diferencias políticas hemos tenido? Pero si Dios quiere, el presidente Macri, el día 10 de diciembre, le va a hacer el traspaso del mando a Alberto Fernández y se va a cumplir un proceso constitucional y democrático. Estas son las cosas positivas de Argentina, que un presidente elegido por la voluntad del pueblo, que nos puede gustar o no nos puede gustar, que algunos los votaron y otros no lo votamos, el día 10 de diciembre le entrega el presidente Mauricio Macri el bastón de mando a Alberto Fernández. Esto es lo bueno y esto es lo importante que hoy está pasando en Argentina. Y en cuanto al otro tema, el presidente fue muy claro. Él cuando plantea este tema, bajo ningún punto de vista es para dividir a la sociedad. Él dijo, hay que respetar
las dos posiciones. Hay que respetar a aquellos que están de acuerdo con la penalización del aborto, de la misma manera respetar a aquellos que están a favor de las dos vidas. Y en el caso de Tucumán, la verdad que nosotros hemos sido protagonistas, Omar. Nosotros hemos trabajado mucho con los diferentes organismos, instituciones que estuvieron a favor de la vida. La provincia de Tucumán ha sido una de las pocas provincias que su legislatura provincial, que tengo el honor de conducirla, las hemos declarado a Tucumán como provida. Es decir, esta es la postura que nosotros vamos a mantener y esta postura no la vamos a cambiar y esta postura es la que vamos a llevar si la tenemos que llevar al Congreso, si la tenemos que llevar a donde la tengamos que llevar. El gobernador Juan Mansur ha sido muy claro a favor de la vida. Su vicegobernador Osvaldo Jaldo, a través de la legislatura de la provincia de Tucumán, hemos declarado como pocas provincias argentinas a Tucumán como una provincia provida. Y esto lo vamos a sostener y lo vamos a llevar porque así lo sentimos y esta es una decisión que hemos tomado con firmeza y con convencimiento. Así que lo que dijo el presidente, lo voy a mandar un proyecto al Congreso Nacional, pero hay que respetar las dos posiciones. Es decir, no habrá mandato para los diputados que voten como ellos quieran los diputados. De ninguna manera. Y si hay mandato, yo lo que creo que ya cada uno tiene sus posiciones, que lo han expresado el año pasado. ¿A usted compartiría que todos los diputados voten a favor de Provida, los diputados por Tucumán? Que se respete la decisión de cada diputado. Y los diputados en Tucumán ya votaron. Bien. Pero hay cambio de diputados ahora el 10 de diciembre, ¿no? Bueno, sí, hay una renovación en la Cámara. Hay una renovación donde nosotros asumen 3 diputados nuevos nuestros y asumen 2 diputados de Cambiemos, digamos, que es el resultado de la última elección, Omar. Y usted mencionó Bolivia. Bolivia, los indicadores económicos son buenos. Por eso, el problema de Bolivia no es económico. Claro, digo, pero por allí se forzó una nueva, no sé si decir reelección, y ahí vino a comenzar a cambiar el ambiente social en Bolivia. Porque Bolivia creo que si tiene una inflación debe ser del 1%. No tiene inflación, el endeudamiento es mínimo, sí. tienen crecimiento, es un país que de alguna manera llevó su clase media-baja a niveles importantes, pero ahí el problema fue la política, Omar. El problema fue la política. Por eso Y como decimos comúnmente, cuando se hace una de más, se la paga. Entonces yo lo que creo, que por eso te decía, yo lo que creo que al margen de los problemas que haya tenido un presidente, no se puede interrumpir un proceso democrático. Y menos que un jefe de las fuerzas militares le pida la renuncia a un presidente que ha sido elegido por la voluntad popular. Bueno, miren, el Ejército de Bolivia, la Policía Federal de Bolivia, las policías provinciales de Bolivia, todas en la calle, con muertos, con represión, y la propia sociedad. Y la gente en la calle. Miren la solución. Entonces, ¿qué hubiese pasado si se va de nuevo a elecciones, si se convoca a elecciones, y que la gente elija? Tal vez, esto se tiene que resolver dentro del marco democrático. Hay que convocar a elecciones y con la situación que hay, tienen que ir veedores internacionales, la OEA, para poder llevar un proceso electoral con transparencia, Omar. Y es la primera vez, esto lo digo ya en forma personal, Osvaldo, y sin ningún tipo de decir está a favor o en contra de tal o cual persona o cual partido. Pero a mí particularmente, en lo personal, me dejó descolocado cuando Ricardo Bussi, acá en este estudio, a pocos días de haber se dado la elección provincial, dijo, hay que renovar, doy cualquier cosa para achicar el gasto político, incluso la reelección indefinida. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se da a la sociedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado por los tiempos que se pueden manejar, ¿no? Bueno, por eso, yo lo que creo, Omar, que si hoy se sale a la calle para hablar de una reforma de la Constitución, habría que preguntarle qué dice la gente hoy en la calle. Yo lo que creo que hoy los políticos, los que tenemos responsabilidad institucional, Omar, tenemos que trabajar en los problemas reales que tiene la gente. Lo que no quiere decir
que se pueda en algún momento plantear un tema de una reforma constitucional. En otros tiempos. Y seguramente cada uno vamos a tener nuestra posición y nuestra opinión. Y seguramente que el jefe de la bancada de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, ya tiene una posición. Ahora, este es el momento, bueno, esto habría que preguntarle a la gente en la calle. La gente hoy quiere que le resolvamos los problemas. Hay gente que no se alimenta bien, hay gente que no tiene trabajo. El 50% de los chicos están por debajo de la línea de pobreza. Hoy nuestras economías regionales, hay ingenios que se están cerrando, otros se están declarando en convocatoria. Hay fábricas, industrias internacionales que están teniendo problemas y adelantando vacaciones. Ni qué hablar el tema de empresarios locales que han tenido que cerrar negocios y dejar 1.200 empleados en la calle. Es decir, hoy los problemas de la gente son otros. Y que vamos a hablar de reforma, de reelección de políticos, de reelección indefinida. Hay que ver qué le dicen la gente en la calle. Yo lo invito a que salgan a la peatonal y empiecen a preguntar. Osvaldo Francisco Jaldo, gobernador interino, muchas gracias por la visita. Reiteramos así los títulos: presupuesto, no en esta sesión, sería en la próxima. Sesión a la legislatura provincial el próximo día viernes. Bien, llevamos tranquilidad a los empleados públicos que cumplimos con nuestro cronograma de pago en tiempo y forma como lo hemos venido haciendo siempre. Noviembre, diciembre y medio aguinaldo. Y el medio aguinaldo. Más la cláusula de ajuste, creo que la van a ir a pagar allá en los primeros días de enero, decía Ángel Suárez. Porque tenemos que esperar que en el mes de diciembre se determine el índice de inflación. Por eso es una cuestión operativa. En el mes de diciembre tiene que dar el INDEC el índice de inflación para poder calcular el valor de la cláusula gatillo.